listos ahora sí para mantener esta conversación con el doctor Enrique Boloña sobre todas las dudas, los mitos que se han generado alrededor de la vacuna contra el COVID-19. Doctor, 2 billones de personas aproximadamente ya se han vacunado alrededor del mundo entero, pero aún así existen dudas, cuestionamientos, temores que se presentan para decidirse si vacunarse o no. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Es correcto lo que tú mencionas, ¿no? Han pasado ya 7 u 8 meses de vacunación desde que empezaron los estudios, quizás un poquito más. Hay cerca de 2 billones con B de vacunados en el mundo. Tenemos mucha experiencia. Hemos podido ver la seguridad de estas. Creo que eso debería ayudar a mucha gente que inicialmente tenía ciertas dudas comprensibles por la incertidumbre que ha generado esta pandemia, para que sean más optimistas y sea uno más de los vacunados y logremos superar esta pandemia. Doctor, la pregunta que más se repitió cuando anunciamos este tema en @encontacto Ecuavisa fue: si ya tengo las 2 dosis puestas, en caso de que la vacuna lo requiera, ¿aún así puedo contagiarme de COVID-19? A ver, depende de la vacuna que la persona se haya aplicado. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Son altamente efectivas, vacunas Pfizer y Moderna con efectividades del 95 y 94%. Eso quiere decir que tengo un 5% de chance de que sea una de las personas que, a pesar de estar vacunado, pueda tener COVID. Okay. Lo que hemos visto es que esos pacientes tienen cuadros leves, y eso es lo más importante de todo. Si es que va a haber casos, que estos casos no sean casos que acaben hospitalizados. Vacunas de otras casas farmacéuticas, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson, Novavax, otras que están saliendo, tienen efectividades quizás un poco menores, pero igual muy buenas o excelentes para prevenir casos graves y sobre todo hospitalizaciones y muertes. Hablando de las vacunas y de las variantes, doctor, Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, por mencionar algunas, pero hay muchísimas más. ¿En qué momento y cuál debo elegir para aplicármela? La verdad que la mayoría de estas vacunas que tienen las aprobaciones de las agencias de control, sea el FDA o la de la Agencia Europea de Medicamentos o la OMS, son vacunas seguras y efectivas. Unas un poquito mejores que otras. Definitivamente cualquiera de estas vacunas es mejor que nada. ¿Ya? De ahí, desgraciadamente, bueno, en ciertos países no vamos a tener la oportunidad de escoger. Y bueno, la vacuna que esté aprobada es la que me pusiera. Vas a tener siempre la oportunidad que uno quisiera, pero todas son muy buenas y han demostrado ser bastante seguras. Creo que la pregunta y el temor más grande que se hacen personas con enfermedades de fondo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, es: ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Existe alguna contraindicación para personas que tienen enfermedades de fondo, doctor? Justamente estas personas con enfermedades de fondo deberían de ser los primeros en ser vacunados. Son nuestra prioridad, son los que tienen más riesgo de tener cuadros graves. Entonces, al contrario de lo que uno pensaría, hay que perderle el miedo, hay que entender que esta vacuna es lo que va a permitir que salves tu vida. La semana pasada yo hablaba de un tuit de una paciente que venía y se me quejaba y me decía: me vacuné, igual me dio COVID. Ella lo consideraba un fracaso, yo lo consideraba un éxito. Gracias a la vacuna, esa mujer de 80 años no acabó hospitalizada, pasó como un cuadro leve y está recuperándose en casa muy bien. Qué bueno, doctor. Qué bueno que usted nos dé también esa noticia que nos llena de esperanza un poco para creer en lo que la ciencia ha hecho. Mujeres en edades reproductivas, doctor, he escuchado muchísimo que temen de quedar estériles, no poder procrear a futuro. ¿Esto es un mito o una realidad? Es un mito, es falso. Y ya ha pasado, como te digo, 8 meses de experiencia con esto. Para comenzar, durante el proceso de estudio de la vacuna, en el grupo de la gente vacunada, 36 chicas salieron encintas. Okay. O sea, durante el proceso de la vacuna. O sea, imagínate. Y luego hemos visto a lo largo del tiempo que eso sigue pasando sin ningún tipo de problema. No hay ninguna evidencia que esto afecte la fertilidad. Yo no dudaría en vacunar a mis hijas apenas tengan la edad. Mi esposa está vacunada. ¿Cuál es la edad, doctor? ¿A partir de 18 años? La edad va variando, ¿no? Ahorita en nuestro país sí, pero en Estados Unidos ya hay vacunas aprobadas para mayores de 12 años.
Ok. Mis hijas tienen 8, pero apenas pueda, lo voy a hacer. Doctor, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dictaminó que se podría dejar de usar la mascarilla para las personas que ya están vacunadas. ¿Esto aplica solo para Estados Unidos o tal vez otros países pueden sumarse? Mira, esa es una recomendación de los americanos para los americanos. Ok. Porque la situación de ellos es ligeramente distinta a la nuestra. Ellos tienen ya ciudades con 60 y 70% de su población vacunada. Entonces es mucho más fácil. Es verdad que en nuestro país, si es que yo tengo gente vacunada que va a estar en un grupo familiar y todos están vacunados, podrías estar sin mascarilla. Pero si no lo sé, o si hay incertidumbre, porque la población del Ecuador reciente estamos alrededor del 5% de vacunados, necesitamos todavía mantener nuestra precaución, sobre todo para no poder contagiar, por ejemplo, a un inmunodeprimido. Doctor, la gente teme mucho por esto que se escucha ahora sobre las nuevas variantes. ¿Usted nos puede explicar un poco cuál es la diferencia entre la variante nativa y las nuevas que existen? Correcto. Todos estos virus del tipo RNA tienen la capacidad de ir variando y cambiando un poquito, ¿ya? Y por eso es que a veces no usamos la palabra cepa, sino que decimos variantes, porque son ligeros cambios. Okay. Y esos ligeros cambios no siempre tienen una significancia clínica, o sea que no siempre va a afectar cómo se comporta el virus de manera diferente. Son pequeños cambios que la vacuna igual sigue funcionando, y eso es lo que hemos visto. Eso es sumamente importante. Ya en el Reino Unido, con la vacunación con Pfizer y con AstraZeneca, se ha demostrado que a las variantes más temidas la vacuna funciona muy bien. Quizás no exactamente igual de potente que con la variante nativa, el tipo normal, pero 81-87% de efectividad previniéndola. Entonces, la vacuna sigue siendo nuestra herramienta para salir. Es la única forma. Doctor, ¿qué pasa si el PCR sigue saliendo positivo y la persona ya tuvo COVID hace un mes? Esa es una excelente pregunta y es algo que tienen que nuestros médicos ocupacionales ponerse al día, ¿no? Sabemos que la prueba de PCR, de hisopado por PCR, es tan sensible, detecta restos del material genético del virus. Pueden mantenerse circulando en la sangre y en las secreciones de un paciente por meses. Eso no quiere decir que el paciente tiene capacidad de infectar. Eso no quiere decir que el paciente esté enfermo. Ese paciente, luego que ha cumplido su tiempo de 14 días en casos leves o quizás de 28 en casos severos, ya puede liberarse del aislamiento y puede regresar a su trabajo. Y no deberíamos de mantenerlos todavía aislados. Importantísimo que usted pueda despejarnos esta duda, doctor. Tenemos más preguntas que nos ha realizado la gente a través de @encontactoecuavisa. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de En Contacto. Una pregunta le dejo formulada, doctor. ¿Una mujer embarazada puede colocarse la vacuna contra el COVID-19? Una mujer embarazada y en periodo de lactancia. Eso me lo responde luego de la pausa. Ya venimos con más. Sí.